Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera clase del software de Illustrator. Bueno, antes de comenzar a trabajar me gustaría enseñarles algunas referencias de algunos artistas que a mí me gustan mucho. Y bueno, además de que me gustan, creo que algunos de ellos también les podrían funcionar a ustedes en algunas de sus técnicas. El primero de ellos es este señor, él se llama Omar Rayo. Él es un diseñador que trabaja mucho las figuras geométricas. ¿Ok? Él hace diseños muy simples como los podemos ver en estas imágenes, pero donde la geometría es un factor muy importante. Creo que nosotros podemos inspirarnos un poco en su trabajo para crear diferentes tipos de patrones o para ver estilos de ilustración que nosotros vamos a poder agregar a nuestros figurines. Es un artista que a mí me gusta mucho. Al parecer es una figura muy simple, pero tiene una complejidad muy interesante en cada uno de sus trazos. El uso de color, la forma y la geometría y la composición realmente me parece muy buena en su trabajo. Entonces podemos investigar un poquito más de él y van a ver que algunas de estas técnicas ustedes las van a poder aplicar de forma muy interesante a todos sus diseños. Entonces él es un ilustrador que me gusta mucho. Vamos a ver diferentes personas que trabajan un poco la parte de Illustrator. Y bueno, vamos a ver a otra de ellas, que es Catalina Estrada. Catalina también es una artista que me gusta mucho. Sobre todo me gusta la geometría y cómo trabaja un equilibrio perfecto en sus figuras. Ella hace patrones muy interesantes. Igual la mayoría de su trabajo vamos a ver que lo hace en Illustrator, pero sus composiciones son muy interesantes. Nosotros nos podemos inspirar un poco en el trabajo que ella hace para hacer nuestros patrones de telas, que posteriormente les vamos a poder dar salida a impresión. Entonces ella hace un trabajo muy interesante, todo lo trabaja a partir de bocetos, pero lo que más me gusta es la composición y la simetría que trabaja en cada una de sus piezas. Es una simetría que a veces es muy complejo llegar a este nivel de trabajo y de equilibrio, pero ella me gusta mucho, lo logra de una forma increíble. Aquí tenemos otro artista que también me gusta mucho que se llama Karan. El estilo de él es un poco diferente, es un estilo un poquito más moderno, pero algo que me gusta es que Karan también agrega mucha animación a sus diseños. Entonces no es un diseño que se queda únicamente en la parte plana. Me gusta mucho el uso de sus colores, la combinación y sus contrastes. Entonces creo que también es un artista que nosotros vamos a poder estudiar un poco para poder crear patrones para tela o estilos de animación. Tal vez podemos hacer unas cosas así muy simples para nuestros figurines. Fíjense cómo son ilustraciones muy sencillas en cuestiones de figuras, pero que llegan a ser muy expresivas. Me gusta mucho este trabajo que hace con la animación. Jared Muralt es uno de mis artistas favoritos. Fíjense, a diferencia de los otros trabajos que hemos visto, digo, no demerita nada de los otros trabajos, pero él trabaja mucho el detalle en sus obras. Él comenzó en el cómic, pero bueno, le dio una revolución muy interesante a toda la parte de ilustración digital. Él es un gran dibujante, solo que al final utilizó el software de Illustrator como una herramienta más para poder representar su obra. Entonces, hay muchos tatuadores que se han inspirado en su estilo para crear mucha obra. Está creando toda una nueva escuela. A mí me gusta mucho su trabajo. Es muy interesante y sobre todo me gusta ver sus bocetos. Cómo empieza a trabajar desde la parte de lápiz hasta la parte de digitalizar esos diseños. Me gusta mucho el resultado y el uso de sus paletas de colores. Fíjense que la mayoría son tonalidades sepias y eso a mí se me hace muy interesante. Es algo que marca mucho su estilo. Entonces él es un gran artista que por ahí se los recomiendo mucho que lo vean. Aris, este es uno de mis favoritos, chicos. Él como tal no es ilustrador, es un muralista. Él plasma toda su obra en murales, pero fíjense que su trabajo y su detalle es exageradamente gráfico. Me gusta mucho su obra. Fíjense, es muy interesante. Parecen ilustraciones completamente hechas a computadora, pero son ilustraciones de gran formato. Él trabaja en edificios,
Digo, este es un estilo un poquito diferente, pero miren, aquí podemos ver la proporción del volumen del personaje y la obra que está creando. Si a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo trabajar en una simple hoja tamaño carta, imagínense el poder hacer una obra de este gran formato. Entonces, él es un artista que, aunque como tal no trabaja la parte digital, creo que es muy importante porque la referencia de sus imágenes son muy interesantes. Entonces, es un artista que igual quería que conocieran. Sergio Topi es un poco diferente, él trabaja más la ilustración a blanco y negro, pero también tiene un estilo muy interesante. Trabaja mucho una técnica que es como el assurado, fíjense, es muy bueno. Para lograr este tipo de ilustraciones necesitamos una computadora que tenga muy buena capacidad para soportar todo este tipo de líneas. Pero bueno, Topi también es uno de los grandes artistas que a mí me gustan por este tipo de ilustración que hace a blanco y negro. También trabaja mucho ilustración a color, aunque yo creo que su trabajo verdaderamente interesante es el que es a blanco y negro. Tiene un gran imaginario, hace personajes muy interesantes y bueno, creo que por ahí también va a ser muy interesante que lo conozcamos para tener muchas referencias de estilos gráficos. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito sobre nuestro software de Illustrator. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en nuestro primer documento. Si ustedes nunca han abierto el software, seguramente no les va a aparecer esto. Estos son mis últimos proyectos. Entonces, puede que a ustedes no les salga así. Les va a salir tal vez algo más parecido a esto. Ok. ¿Qué es esta primera ventana que vamos a tener en Illustrator? Cuando nosotros vamos a crear un primer archivo, el software nos manda esta ventana en la que nosotros vamos a poder poner las medidas exactas, si vamos a trabajar en píxeles, en picas, pulgadas, cada una de estas tiene un uso, algunas son para diseño editorial, otras son para diseño gráfico, como tal nosotros vamos a estar trabajando píxeles. Aquí tengo por ejemplo una medida que es de 1920 por 1080. Este es el formato que se utiliza mucho para pantallas, sobre todo para hacer ilustraciones de tamaño de una pantalla. Ajá. Pero bueno, nosotros podemos decidir aquí si vamos a trabajar nuestro archivo de forma diagonal u horizontal. Vamos a poder aquí agregar cuántas mesas de trabajo vamos a utilizar en nuestro documento. Ahorita solo lo voy a dejar una y más tarde les voy a explicar qué son las mesas de trabajo. Y bueno, también podemos ponerle aquí márgenes a nuestro documento. Podemos ponerle si vamos a estar trabajando en color RGB o CMYK. Esto sobre todo hace referencia a el modo o al espacio de color que yo voy a estar trabajando para una salida final. Los colores que son RGB sobre todo se van a utilizar cuando vamos a subir una imagen a una página web, a nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o a cualquier pantalla. Los colores RGB generalmente son más brillosos. Entonces, si nuestros archivos no se van a imprimir, lo ideal es que trabajemos aquí para que nuestra ilustración se vea mucho más vívida. En el caso que nosotros vayamos a hacer una impresión, debemos trabajar CMYK. La mayoría de las impresoras trabajan con los colores cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, debemos ponerle desde el principio este tipo de color. ¿Qué pasa si yo hago un archivo en RGB y al final lo imprimo? Bueno, lo que va a pasar es que mi archivo va a salir muy oscuro. Y entonces luego decimos, oye, ¿por qué si yo trabajé mis colores tan claros salen muy oscuros? Bueno, es que yo trabajé en colores para web y voy a estar haciendo impresiones. Entonces, desde el software nosotros vamos a tener que hacer una conversión para que, en el caso que hayamos trabajado así, hagamos una reinterpretación de las tonalidades para que veamos cómo va a ser la salida de nuestra impresión final. Ujú. Entonces, también esta ventana, aquí en la parte de arriba, nos da algunas otras opciones. Por ejemplo, si yo voy a hacer un anuncio para móvil, esto se utiliza mucho ahora que trabajamos anuncios para Facebook, para Instagram o cualquier otra plataforma de redes sociales, pues a veces hacemos anuncios publicitarios a medida. Entonces, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Creo que mi anuncio o mi target de personas
tiene más Android o tiene más iPhone. Entonces nosotros vamos a poder aquí seleccionar esta medida y en automático el programa me va a decir más o menos cuántos píxeles, la medida y la orientación de mi espacio de trabajo. También puedo crear desde aquí páginas web, formato para página web, me va a dar más o menos los píxeles y las proporciones, además de los espacios de color RGB, porque el programa en automático entiende que todo mi diseño va a ser para web, ¿no? O para imprimir, que en automático me va a dar mis parámetros para trabajar a CMYK. Inclusive aquí puedo trabajar un poquito de video, pero no está especializado el software para eso. Si nosotros vamos a trabajar video, lo ideal es que nos vayamos a otro software como Premiere o After Effects, que igual pertenecen a la familia de Adobe. Pero bueno, entonces en este caso yo voy a trabajar con un formato que sea de 1920 por 1080 píxeles. Quiero que mi archivo esté de modo horizontal, solo quiero una mesa de trabajo. En cuestiones de sangría para los márgenes no quiero ninguno. Entonces, ya que yo tengo todos estos parámetros, le voy a dar aquí donde dice crear. Y bueno, aquí el programa ya me va a abrir mi nuevo documento. Al principio puede que veamos un montón de botones que nos van a hacer mucho ruido. Muchos de ellos, bueno, yo algunas ventanas de trabajo las voy acomodando dependiendo el tipo de diseño que voy a hacer. El software de Illustrator tiene la ventaja de que nosotros vamos a poder mover cualquier herramienta a la posición que mejor nos convenga. Por ejemplo, yo generalmente trabajo a dos pantallas. En una pantalla pongo las herramientas que más utilizo y en otra pantalla solo pongo mi diseño. Así puedo ver con mucho detalle cada cosa que estoy haciendo y en otro lado tengo mis herramientas que no me quitan espacio. Muchas veces nosotros cuando empezamos a trabajar y no conocemos bien el software empezamos a cerrar ventanas y luego ya no encontramos dónde están, se nos pierden cosas, entonces es una lata. Ajá, que de repente se nos pierdan muchas cosas. Es muy sencillo recuperar esas herramientas. Si algún día nos pasa eso, aquí en la parte de arriba tenemos una opción que dice diseño. Si yo le doy clic aquí a la flechita, me va a mostrar más espacios de trabajo, ya sea diseño, impresión y pruebas, pintura, tipografía. Pero aquí en la parte de hasta abajo tiene una opción que dice restaurar diseño. Si le doy clic ahí, me va a dar el espacio de trabajo como lo tengo antes, me va a dar las herramientas que más se trabajan para diseño, así como color y tipo de alineación y transformado que yo voy a estar trabajando. Yo puedo, por ejemplo, si quiero trabajar en tipografía, le puedo poner en mi panel de tipografía y aquí me va a dar diferentes guías para alinear, me va a dar escalas y cuadrícula para que yo haga una tipografía completamente a milímetros que se puede utilizar en cualquier tipo de software, ¿no? Entonces también si yo aquí muevo todo mi espacio de trabajo y lo cierro y me vuelvo a ir aquí donde dice tipografía, ahora la parte de hasta abajo ya no dice restaurar diseño, ahora dice restaurar tipografía, ¿ok? Entonces esta parte va a ir cambiando dependiendo el tipo de espacio de trabajo que yo utilice. En este caso, como voy a trabajar diseño, voy a tener todas estas herramientas. Entonces chicos, vamos a tener algunos menús diferentes. Uno de ellos va a ser nuestra barra de herramientas que tenemos aquí. Ajá. Esta barra de herramientas me va a permitir crear diferentes acciones. Fíjense que cada vez que yo seleccione herramienta nueva, vean cómo aquí en la parte de arriba van cambiando algunos formatos, ¿ya vieron? ¿Esto por qué es? Porque cada una de estas herramientas tiene como que subherramientas que yo voy a poder controlar desde la parte de aquí arriba. También vamos a tener nuestra barra de menús. En esta barra de menús nosotros vamos a poder crear algunas acciones específicas. Algunas de estas fíjense que ahorita están en gris. Esto es porque yo no tengo ahorita ningún objeto aquí. Por eso es que estamos trabajando por eso es que algunas herramientas ahorita nos las muestra en color gris. Hay una parte muy importante que tenemos aquí abajo que va a ser nuestras capas. Aquí en Illustrator cada vez que vamos creando una figura, voy a crear aquí un cubo. Yo puedo ir creando diferentes capas para que mi diseño, ¿ya vieron? Se puede ir guardando por fases diferentes. Si alguna de ellas yo no la quiero, le doy clic y la arrastro hacia mi bote de basura.
Ujú. Entonces también yo puedo ir seleccionando archivos que no quiero y les doy suprimir. Entonces, en teoría, el programa es muy amigable. Ahorita estas acciones solo es para que vayan familiarizándose un poquito con el espacio de trabajo. Vamos a hacer un par de prácticas que nos van a ayudar a manipular y movernos sobre nuestra interfase. Cuando nosotros tenemos un documento ya hecho, a veces queremos cambiar un poquito la medida. Yo puedo ir a este botón que está aquí, ajá, que es una hojita como con dos rayitas. En cuanto yo lo selecciono, fíjense cómo aquí mi menú cambia a donde dice mesa de trabajo. Aquí en automático me dice cómo está mi documento. Yo lo puedo cambiar aquí horizontal o vertical. Y también me dice los píxeles de mi documento. Aquí yo lo había puesto por default de 1920 por 1080. Yo aquí lo puedo poner de 500 píxeles por 500. Ajá, para hacer una imagen un poquito más cuadrada. Imagínense, esta puede ser, aquí puedo hacer el diseño para mi imagen de Facebook, que generalmente es cuadrada. Tal vez yo puedo crear una nueva imagen que puede ser la de la biografía. Puedo darle clic aquí a mi mesa de trabajo y fíjense, puedo hacer más o menos un trazo así y ya más o menos estoy creando un espacio de trabajo similar al que se trabaja dentro de Facebook, ¿no? Entonces yo puedo hacer los diseños por separado para que no se me combinen todos en un mismo espacio. Hay programas como Corel que, por ejemplo, no me permiten hacer esto y yo tengo que crear diferentes hojas para que en cada una de ellas yo tenga la medida exacta del archivo que voy a hacer. Entonces, aquí la ventaja de Illustrator es que nosotros vamos a poder tener aquí mismo todos nuestros espacios de trabajo, aunque se vayan a trabajar a diseños diferentes. Entonces, esto es algo que me gusta mucho y posteriormente me voy a ir a esta mesa, ¿no? Y pueden ser diseños que vayan muy de la mano o que sean un tanto diferentes. Entonces, igual, si yo en algún momento ya no quiero alguno de estos diseños, puedo apretar mi botón de mesas de trabajo, selecciono la mesa de trabajo que ya no quiero y la elimino. En este caso, esta yo la quiero volver a trabajar es aquí, de 1920 por 1080 píxeles. Entonces, ahorita este es el espacio en el que yo voy a estar trabajando para hacer nuestro siguiente ejercicio. Cuando nosotros vamos a trabajar diseño gráfico, muchas veces vamos a empezar a trabajar a partir de figuras básicas. Ajá. Cada una de estas herramientas, por ejemplo, yo voy a trabajar con las figuras básicas que tenemos aquí. Tengo rectángulos, círculos, elipses, estrellas. Para no estar entrando directamente aquí a este menú cada vez que quiero algo, le puedo dar clic aquí en esta flecha y una vez que hago eso, fíjense cómo mi ventana ya se salió. Si en algún momento se cierra, no hay problema, le vuelvo a dar clic en la flechita que está aquí abajo. Fíjense, pongan atención que cada herramienta tiene como que una flechita en la parte de abajo. Si yo le doy clic sostenido, me va a mostrar subherramientas que va a tener ese icono. Entonces, en este caso, que yo quiero mis herramientas, le voy a dar clic aquí y listo. Ya sale esta opción que me va a permitir trabajar más fácil. Ahora voy a empezar a trabajar con un cuadrado. Yo tengo dos opciones para crear figuras. Una es arrastrando. Aquí en automático fíjense que me sale un cuadro gris que me dice de cuántos píxeles está haciendo mi figura geométrica. Si yo aquí ahorita no estoy soltando mi clic, si yo solo trabajo el clic, fíjense que la imagen puede tener la forma que sea, muy rectangular o muy cuadrada. Si yo aprieto la herramienta Mayús, perdón, la tecla Mayús en su teclado y empiezo a moverlo, ahora siempre va a ser un cuadro perfecto. Ajá. Sin Mayús se va a distorsionar y fíjense. Entonces, si nosotros queremos trabajo, generalmente, perdón, si queremos cuadrados, vamos a tener que estar trabajando con Shift. Y una vez que ya tengo mi herramienta como la quiero, ahí sí, ya suelto mi clic. Otra forma es que ya que tenemos seleccionado el cuadrado, damos clic y en ese simple clic nos va a mostrar esta ventana donde nos dice de cuántos píxeles queremos hacer nuestro cuadrado. En este caso lo voy a hacer un poquito más grande,
Voy a ponerle de 500 por 500 y vamos a darle en OK. Ajá. Para mover nuestros objetos vamos a tener esta primera flecha. En nuestro espacio de Illustrator vamos a tener dos flechas diferentes. Una que parece que solo es silueta y una que está rellena. Ahorita vamos a hablar un poquito más para qué nos va a servir cada una de ellas. Pero con la primera de ellas, la que solo es una silueta, vamos a poder mover y acomodar nuestros archivos en diferentes posiciones. Si en algún momento ya no queremos que nuestro... Voy a hacer más pequeño mi espacio de trabajo. Si ya no queremos una figura tan grande, podemos volver a arrastrar. Fíjense, aquí estoy arrastrando sin usar Shift. Entonces esto vuelve a modificar mi figura. Ajá. Entonces lo ideal es usando Shift para que generalmente tenga un cuadrado. Entonces así podemos crear diferentes tipos de figuras geométricas. Puedo crear también un polígono. Le puedo dar clic, puedo trabajarlo. Generalmente nos guarda la configuración de la última figura que hicimos. Yo usé una de 20 lados, puedo usar una que solo sea de 6. Y entonces aquí está, me va a dar una figura de 6 lados, ¿no? Lo mismo con la estrella. Una estrella de 5 picos, OK. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestras figuras básicas que nos da el software. Poco a poco, ahorita vamos a ir viendo cómo podemos modificar cada una de ellas. Entonces, fíjense que cuando yo selecciono un cuadrado, me aparecen dos figuras diferentes. La primera es este nodo que está aquí en la parte de arriba. Ajá. Y el segundo es este circulito. Vamos a ver para qué nos sirve cada una de ellas. Bueno, el primero ya lo vimos un poco. Si yo sostengo de ahí, puedo mover el tamaño de mi figura con este icono. Si lo alejo un poquito, sale como que esta curvita y yo voy a poder rotar mis figuras. ¿Ya vieron? Cuando yo trabajo con los círculos que están aquí en la parte del centro, voy a tener que cambiar mi flecha. Fíjense que si yo me pongo sobre ella, en la parte de abajo de mi cursor sale como una curva. ¿Ok? Para seleccionar puntos por separado, voy a utilizar la flecha que está rellena, que le llamamos selección directa. Voy a darle clic y fíjense, cuando yo le doy clic al círculo y lo arrastro, se empieza a contornear mis curvas. Si yo no le doy clic primero, voy a regresarlo a su base y muevo cualquiera de las otras. Fíjense cómo todas las puntas se van a modificar hasta que se haga un círculo. Ajá, ¿ya vieron? Entonces, si yo solo selecciono una, primero dándole clic y luego arrastrando, entonces solo voy a mover una punta. Si arrastro sin dar clic primero, voy a modificar todas mis puntas. Y lo mismo va a pasar con cualquiera de nuestras figuras. Si miren, aquí también puedo irme hacia un círculo. Ajá. O puedo ir seleccionando una, tal vez en esta figura. Solo quiero que la parte de arriba sea la que tenga estas curvas. Y a partir de eso yo ya voy a poder ir haciendo mis diseños específicos. También aquí miren en la estrella, puedo modificar yo la parte de las puntas de toda mi estrella. Tenemos una estrella un poquito más suave. Ajá. O bien podría trabajar solo con estas de aquí. Y ya voy creando figuras diferentes. Esta puede que no le quiero que tenga nada de curva. Voy a darle mi doble clic. Y este es completamente una punta. Ok, miren ahí como que nos sale una forma de lado. Entonces básicamente así es como vamos a poder modificar las orillas de nuestros objetos, ya sea una o todas al mismo tiempo. Esta es una herramienta muy útil. Antes no existía, había un plugin que se tenía que instalar aparte y era como que muy latoso hacer todo este proceso, pero bueno, actualmente ya es mucho más sencillo todo este trabajo de contorneo de curvas. Para terminar, voy a ver una herramienta nueva que es en nuestro menú de goma. Voy a acercarme un poquito.
Ajá. Voy a dejar sostenido y aquí tengo mi herramienta borrador, tijeras y cuchilla. Vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Igual lo voy a sacar dándole clic aquí en esta flechita y vamos a ver qué nos hace cada una de estas herramientas. La primera de ellas, la que voy a trabajar, va a ser la herramienta de goma. A mí me gusta mucho esta herramienta, luego yo la trabajo cuando hago planos, porque nos crea cortes y bordes muy específicos según la figura que vamos a estar trabajando. Entonces, voy a seleccionar mi flecha de selección y voy a seleccionar una figura geométrica. Cuando yo selecciono mi herramienta de goma, yo le puedo dar doble clic y aquí me muestra el radio de mi punta, de qué tamaño va a ser mi trazo, qué tan redondo y el ángulo que tiene. Entonces en este caso yo lo voy a dejar de 30 puntos más o menos y fíjense el tamaño de mi cursor. Yo aquí puedo hacer diferentes trazos, miren. Voy a empezar a borrar. Ahorita no se ve bien lo que estoy haciendo, pero cuando suelto, fíjense lo que hizo mi herramienta. Me borró, pero como tal no solo iluminó, sino que creó líneas nuevas donde antes no existían. Pero lo interesante es que cada una de estas cosas ya se convirtió en objetos independientes. Ajá. Vean cómo cada uno ya tiene sus propias características. Yo puedo agarrar mi herramienta de contornos y fíjense que otra vez tengo aquí estos círculos con los que yo voy a poder redondear un poco. Hay algunas esquinas que seguramente tendré que reparar. Ajá. Pero a partir de esto yo puedo ir modificando mis espacios de cada una de estas nuevas figuras que apareció. Con comando Z voy a volver a acomodar toda mi imagen. Entonces esta es una herramienta muy útil. Yo por ejemplo les digo que podemos hacer como un plano. Voy a darle doble clic a la goma y ahora voy a trabajar a 13 puntos, ¿no? Quiero trabajar como callecitas más pequeñas. Entonces voy a seleccionar todo esto. Y nuevamente con mi goma, tal vez miren, puedo hacer como que avenidas pequeñitas. Por aquí. Esta calle la voy a dividir en dos. Entonces así podemos ir haciendo ilustraciones súper complejas. Si alguna de estas cosas no nos funciona, la podemos ir quitando y vamos a tener diferentes tipos de espacios, ¿no? Nuestra siguiente herramienta, voy a saltarme ahorita a las tijeras y voy a agarrar la herramienta cuchilla. Voy a trabajar con este círculo, voy a seleccionarlo primero y voy a hacer el corte. Ahí lo tenemos y voy a soltar. En este caso no nos separa tanto como aquí que me estaba creando una línea mucho más grande. Aquí simplemente nos va a cortar los elementos de esta forma. Ajá. Y cada uno de ellos pues nosotros ya lo vamos a ir dividiendo por separado. Generalmente siempre trabaja como con una especie de curva. Pero todo queda pegado, no es como en este caso que me lo separo un poquito. Si yo ya lo quiero separar, yo ya lo tendré que hacer manualmente. Y nuestra siguiente herramienta va a ser la de tijeras. ¿Para qué nos va a servir esto? Voy a trabajar con esta figura geométrica. Lo que va a hacer es que cuando yo la seleccione, voy a poder seleccionar puntos de mi diseño. Por ejemplo, aquí seleccioné los dos nodos de mi figura geométrica y una vez que yo lo quiero mover, aquí está. Lo que me separó como tal fue una pieza de toda mi figura. Ajá. Entonces, lo ideal siempre que yo trabaje esto va a ser que juegue con mis puntos de ancla. Ajá. Como estos. Y así ya voy a poder tener diferentes figuras. Y yo ya les voy a poder dar un acomodo diferente para crear, no sé, cualquier otra figura nueva.
Entonces, estas van a ser mis principales herramientas de recorte. Nosotros las tenemos que utilizar para, digamos que lo podremos hacer rápido para crear un diseño, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, yo ahorita quiero crear una nueva figura y para eso voy a hacer una nueva capa. Para hacer una nueva capa me voy a venir a la parte de aquí abajo. Ok, fíjense aquí algo que me pasó. Como estoy trabajando dentro de un grupo que recorté, mi herramienta capa está en gris. Y yo por más que le dé clic, no se va a ver. ¿Esto por qué está pasando? En la parte de aquí arriba me está diciendo que estoy trabajando en un grupo de un trazo. Entonces tengo que apretar esta flechita que me dice atrás un nivel. Ajá. Una vez que yo hago esto, aquí ahora me manda a mi grupo. Quiere decir que todavía me falta salir un poco para que me dé mi herramienta capa. Nuevamente me voy atrás un nivel. Y fíjense, mi herramienta capa ahora sí ya está activada. Voy a darle clic y ya voy a tener un nuevo archivo. Bueno, no es un nuevo archivo, solo es una capa sobre las imágenes que yo ya tenía. Aquí si yo le quito el ojito, puedo ocultar lo que ya tengo. Entonces, en esta capa número 2, podemos empezar a crear alguna cosilla básica. Entonces ahora chicos, vamos a hacer una práctica muy sencilla. Voy a hacer un cuadrado, más bien como un rectángulo así larguito. Así teniéndolo seleccionado voy a agarrar mi herramienta goma y voy a cruzar. Solo con hacer una línea ya lo dividí en dos. Si yo quiero agregarle color a alguna de estas figuras, lo único que tengo que hacer es darle clic. Y aquí en este espacio que tengo aquí, en este momento tengo relleno blanco. Si le doy doble clic, me va a salir esta nueva ventana. En ella yo puedo ir seleccionando algún color que me guste y al darle OK, en automático ya tenemos aquí este color en esta pieza. Quiero ahora darle un color al de abajo. Igual voy a buscar un tonito un poco diferente, más clarito. Voy a darle OK. Entonces aquí nosotros ya podemos crear como que cualquier cosa como que un poquito sencilla. Por ejemplo, si yo le doy clic, digo, va a ser un diseño muy austero, porque como tal no se trabaja con estas herramientas, pero fíjense, yo aquí puedo seleccionar mi herramienta goma teniendo este cuadrado hecho y puedo hacer un trazo de esta forma. Ajá. Tal vez voy a volver a agarrar mi herramienta de selección y le voy a dar clic aquí. Igual con mi herramienta goma puedo hacer una onda un poquito así. ¿Saben? Entonces así es como que ya puedo ir seleccionando estas partes que no me gustan tanto y puedo intentar hacer como que el diseño de una camiseta, ¿no? Muy, muy austero. Les digo que esta no sería la forma correcta. Vamos a intentar aquí hacer las mangas y un poquito de silueta, lo mismo acá. Aquí ya me quedó medio extraño esta. Voy a intentar hacerlo de nuevo. Va. Los espacios que me sobran, pues les puedo dar clic y los voy borrando. ¿No? Entonces podemos poco a poco ir creando así siluetas súper rápidas. A partir de esto ya con trazos nosotros podemos ir dando la forma del cuerpo, pero esto sería así como que lo más austero, ¿no? Hay partes, por ejemplo, si yo me acerco aquí y agarro mi herramienta de selección directa, vamos a ver que vuelven a aparecer estos circulitos de los que les había hablado hace rato. Entonces, si yo le doy clic a uno, puedo empezar a modificar las curvas de esa parte, ¿no? Para que luzca un poco mejor. ¿Saben? Porque nuestras prendas generalmente no están así completamente en pico, ¿no? Entonces podemos ir trabajando todo esto desde aquí o podemos, digo, posteriormente vamos a ver cómo se va a crear la tela, cómo vamos a jugar con todo este tipo de texturas para que una prenda realmente se vea bien. Digo, aquí es un ejemplo muy rápido, muy hechizo de cómo lo podríamos crear con nuestras herramientas de recorte, ¿no? Aquí yo puedo, por ejemplo, usar mi herramienta de cuchillo para hacer algo así, ¿no? Y aquí ya voy a tener una nueva figura donde yo tal vez le puedo cambiar el color a mi diseño.
algo así completamente diferente y le doy OK. Entonces aquí ya tengo trazos diferentes y así poco a poco voy a poder crear textura a mis prendas. Entonces, bueno, esta es una práctica muy austera. Lo que ahorita yo quiero que ustedes hagan como un primer ejercicio es que intenten hacer una figura básica. Puede ser una playera, un vestido, cualquier elemento, a partir de una figura geométrica y de la herramienta goma. Ok, chicos, ahora, ya que tenemos así nuestra pieza, si yo la quiero mover de lugar, fíjense que todo está como separado. Hay diferentes formas para que todo esto se vaya agrupando. Lo más sencillo es que con la tecla Shift sostenida le demos clic a nuestros tres objetos. Y con esto nosotros podemos apretar en nuestro teclado Comando G si están usando Mac o Control G si están usando Windows. Una vez que hacemos esto, fíjense que como mi selección de cada elemento ahora se convirtió en una sola. Esto quiere decir que mi blusa ya es un grupo y ya la puedo mover por separado. Si yo quiero que ahora todo este pequeño conjuntito se convierta en otro grupo, lo que puedo hacer es seleccionar nuevamente ahora toda como la blusa, la pantaleta y nuevamente doy comando G o control G. Y ahora todo esto es un grupo. Yo puedo darle doble clic sobre mi elemento y dentro de ese primer grupo donde estaba todo, ahora ya voy a poder seleccionar solo mi segundo grupo. Le puedo dar doble clic nuevamente y ahora sí, aquí ya puedo separar todos mis elementos. Yo me voy a ir regresando hasta mi grupo principal donde estaba todo junto y fíjense que si lo muevo, se sigue moviendo todo junto porque ahora sí ya está todo separado, pero todo quedó agrupado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de ver siempre dónde van a estar nuestros grupos para no perder mucho la forma de los diseños que vamos a estar haciendo. Sí, pero esta también va a ser una forma de trabajo muy interesante que vamos a estar trabajando mucho, sobre todo cuando nuestros diseños ya sean mucho más complejos. Lo ideal o lo que yo siempre prefiero, chicos, es que trabajemos con una tableta digitalizadora. Yo ahorita solo estoy trabajando con el pad de la computadora, ni siquiera tengo mouse, por eso me es un poquito difícil, pero podemos crear cualquier tipo de figura.